buenos días, tardes o noches, mis queridos hermanos en Cristo. Les saluda su hermano Bereano. El día de hoy quería traerles el revisado de un libro que les servirá como una introducción a la teología bíblica y será un gran complemento a la Biblia de estudio de teología bíblica que revisamos el video pasado. Y bueno, me estoy refiriendo al libro Evangelio y Reino de Grace Goldsworthy. En el video anterior habíamos dicho que la teología bíblica es una rama de los estudios teológicos. Bueno, este libro es una pequeña introducción. Este libro lo leí hace unos 8 años aproximadamente, allá por el 2015, y sin duda fue de gran ayuda para mí y espero lo sea para ti también. Por eso deseo recomendártelo grandemente. Si estás queriendo construir una biblioteca personal, este libro no debe faltar en tu librero. Es obligatorio en tu estantería. Es el que deberías comenzar a leer desde hoy mismo, de ser posible. Bueno, hermanos, entonces vamos a comenzar con el revisado. Como veremos, este no es un libro grande, es una breve introducción. Consta de tan solo 11 capítulos, solo 143 páginas. En el prefacio veremos cómo es que el autor decidió escribir este libro. Básicamente, el libro está basado en una serie de conferencias que el profesor del Antiguo Testamento, Grace Goldsworthy, compartió en el Moore Theological College, donde daba clases. Luego encontraremos la introducción, donde encontraremos un ejemplo muy interesante cómo a veces se comete el error de interpretar la Biblia de manera arbitraria e incorrectamente. Luego pasaremos al capítulo 1. ¿Para qué leer el Antiguo Testamento? Bueno, yo recuerdo que una vez hace muchos años, cuando recién me convertí, pregunté a mi líder de jóvenes, ¿qué sería recomendable leer? O mejor dicho, ¿qué leo primero? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? A lo que él me respondió, lee el Nuevo, porque el Antiguo ya es algo pasado, su importancia no es tanta. A lo cual yo acepté su respuesta y comencé a leer todo el Nuevo Testamento. Ojo, no estoy diciendo que yo actualmente recomendaría leer primero el Antiguo Testamento a un recién convertido. Lo más probable es que también recomiende leer primero el Nuevo Testamento, pero mis razones no serían porque considero el Nuevo Testamento superior al Antiguo, sino básicamente porque es más fácil de entender y vamos a encontrar muchos conceptos que son más fáciles de entender para nuestra época y para nuestra cultura. Si es un recién convertido, muy probablemente solo tenga su Biblia y aún no posea un diccionario, concordancia, libros de teología y quizás ni siquiera una Biblia de estudio. Pero sí le recomendaría que a la par leyera el libro de Génesis, Éxodo, Jueces y todos aquellos libros narrativos para que mientras va leyendo el Nuevo Testamento se vaya familiarizando también con las historias del Antiguo Testamento. Ahora, en este capítulo, el autor no solo nos va a decir por qué es importante leer el Antiguo Testamento, sino también nos dirá algunas diferentes escuelas de interpretación a lo largo de la historia. Luego pasamos al capítulo 2, un puente sobre el abismo. Aquí el autor nos explicará cómo debemos predicar las historias bíblicas. Por ejemplo, si leemos la historia de Noé y solo decimos que debemos ser tal como fue Noé, y solo destacamos sus virtudes morales, entonces estamos perdiendo el enfoque. Es quizás por eso que muchos ni siquiera se explican por qué está la historia de Sansón en la Biblia, si básicamente en su vida solo encontramos defectos morales y pecados sexuales. Algunos por eso solo se limitan a decir, no seas como Sansón. Entonces, ¿cómo deberíamos predicar un texto bíblico? Bueno, el autor nos dice que debemos tener en cuenta el plan entero de salvación revelado en la Biblia. Para más detalles deben leer este libro. Igual dejaré los links de compras de Amazon. Ya sabes, por cada compra que hagas en Amazon ingresando por medio de este link estarás apoyando este canal. Ahora el capítulo 3.
¿Qué es el Antiguo Testamento? Aquí el autor no solo nos va a dar el concepto del Antiguo Testamento, sino que también nos señalará los diferentes tipos de literatura que encontramos en el Antiguo Testamento y nos dará un esbozo de las historias del Antiguo Testamento. En el capítulo 4 encontraremos teología bíblica y la historia de la redención. Aquí dará una breve explicación de qué cosa es la teología bíblica y cómo se diferencia, por ejemplo, de la teología sistemática. También detecta el tema principal de la historia del Antiguo Testamento y cómo debemos aplicarlo hoy a los oyentes contemporáneos. Está súper bueno, léanlo. Capítulo 5. El pacto y el reino de Dios. Aquí el autor va a comenzar a explicarnos acerca del pacto de Dios y va a comenzar desde la creación del hombre, pasando por el pacto con Abraham. Luego explicará un poco acerca del reino de Dios y la promesa de Dios a Abraham. También cómo es la revelación del reino en la Biblia. Ahora el capítulo 6, el reino revelado en el Edén. Aquí es donde comienza a explicarnos cómo el tema del reino es revelado en la Biblia, comenzando en la creación. Luego en el capítulo 7 veremos el reino revelado en la historia de Israel. Aquí en este capítulo el autor nos dirá cómo Dios promete un reino a Abraham y su descendencia. Luego pasará por los patriarcas, la historia de Moisés y el Éxodo, el pacto del Sinaí. Pasará por los jueces, la monarquía de Saúl, David y terminará con Salomón. En el capítulo 8, el reino revelado en la profecía. Aquí el autor nos va a pasar a explicar cómo los profetas comienzan a anunciar un nuevo reino, un nuevo pacto que pronto Dios establecería. Así que nos explicará cómo entendieron los judíos el exilio y cómo Dios les da la esperanza en las cosas nuevas que vendrían. En el capítulo 9, el reino revelado en Cristo Jesús, veremos cómo Dios por medio del Evangelio está reuniendo un pueblo. ¿Cómo es este gobierno del reino de Dios? Pero sobre todo, si el reino de Dios se ha acercado o si el reino de Dios está entre nosotros, ¿cómo es que todavía no somos perfectos como lo anunciaron los profetas? En el capítulo 10 encontraremos algunos principios de interpretación. Aquí vemos cómo es que se aplica todo lo que hemos visto del reino de Dios a nuestra predicación. ¿Qué métodos debemos usar en nuestra interpretación de un pasaje? En el capítulo 11, ese gigante otra vez, aquí veremos algunos ejemplos de cómo interpretar algunos textos del Antiguo Testamento a la luz de la teología bíblica, siguiendo el ejemplo de David y Goliat, el cordón de grana de Rahab, el manantial contaminado, la bendición para los asesinos de los niños. Interesante el Salmo 137. ¿Cómo predicaríamos este salmo? Bueno, y luego la conclusión y los apéndices. Para resumir todo, si deseas tener un panorama claro de cómo la historia de la Biblia se va desarrollando y cómo el reino de Dios es el tema principal en el desarrollo, entonces, querido hermano, este es tu libro. Es un libro muy corto y la verdad no cuesta mucho. Alrededor de $10, pero su aporte a tu conocimiento es invaluable. También te quiero recomendar el libro El Gran Panorama Divino. Este libro se inspiró en el libro Evangelio y Reino, por lo cual serán muy similares, aunque quizás el libro El Gran Panorama Divino sea un poco más fácil de entender. Pero a mi parecer Evangelio y Reino es un poco más completo, pero de todas maneras te lo recomiendo en caso no encontraras Evangelio y Reino. También puedes comenzar por este libro, El Gran Panorama Divino, que también es un excelente libro. También te quiero recomendar este libro, El Pacto y el Propósito de Dios para el Mundo, de Thomas Rainer. Es una breve introducción a la teología bíblica, es de la editorial Proyecto Nehemías. Aquí podemos encontrar los temas del pacto de la creación, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, con Israel, con David y el nuevo pacto. Recomendado este libro, si lo puedes adquirir. También lo estaremos dejando
el link de Amazon para que lo puedas comprar. Otro excelente libro, Estrategia Divina, una teología bíblica de la salvación, de James Goldsworthy. Este es de editorial Andamio. Este libro, hermano, debes leerlo, sí o sí, te lo súper recomiendo. Otro libro más, David Peterson, En la presencia de Dios, una teología bíblica de la adoración, también de editorial Andamio en conjunto con editorial CLIE. Excelente libro, hermano. Estas son mis recomendaciones para que puedas ir leyendo y puedas ir introduciéndote a la teología bíblica. Ahora sí, mi querido hermano Bereano, sin nada más que decirte, me despido y conmigo será hasta otra oportunidad. Que Dios te bendiga.